Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo al lugar donde se encuentren en este momento. Es para mí un placer estar aquí hablando con ustedes porque ustedes son mi familia virtual. Otro día más maravilloso que Dios nos ha regalado y por lo tanto vamos a decir gracias, Señor, por otro día más. Hoy vamos a tener un mensaje que estoy seguro que no solamente a ustedes les puede interesar, sino que a mí también personalmente quisiera yo aprender algo de este mensaje también. El mensaje de hoy, sin dar más vueltas, se llama ¿Cómo enfrentar las pruebas o los sufrimientos o los dolores con la paz y la libertad de nuestro Señor Jesucristo? Es algo que muchos pensamos que no es fácil, pero vamos a leer un poquito, vamos a analizar un poquito y ustedes pueden meditar y reflexionar sobre el mensaje. Vamos a tomar Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5 se trata de estar firmes en la libertad que Jesucristo nos dio con su sangre al matar todos los pecados. Esa es la libertad. Y el verso número 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libre, y para libertad es que Cristo sufrió dando hasta su última gota de sangre. Por lo tanto, permaneced firme y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo dio toda su sangre para que seas libre, y tú otra vez querés volver a la esclavitud que estabas antes. En el verso número 2 dice: mirá, yo, Pablo, les digo a ustedes que no se dejen circuncidar. Cristo, si así lo hacen, de nada les vale a ustedes y de nada les va a aprovechar. Y en el tercero, para terminar, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, que eran 700 o 800 regulaciones que tenían. Así que si te vas a circuncidar y vas a creer que por eso vas a tener la salvación, vas a tener la justificación y vas a empezar la santificación, entonces tenés que cumplir las 700, 800 leyes y te tenés que olvidar de la gracia de Jesucristo. Pero para estar en la libertad de Jesucristo, no tenés que circuncidarte, sino simplemente aceptar que por la gracia de Jesús fuiste salvo. Vamos a hacer una introducción al capítulo 5 del libro de Gálatas, que es la libertad en Cristo y el fruto del Espíritu. El capítulo 5 del libro de Gálatas es un pasaje que destaca la esencia misma de nuestra fe cristiana: la libertad y la vida guiada por el Espíritu Santo. Si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, somos libres, absolutamente libres, y estamos en libertad. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas para confrontarlos y confrontar las enseñanzas falsas que falsos profetas andaban distribuyendo por ahí, y con los cuales estaba amenazando con desviarlos a ellos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y los estaban llevando a la observancia legalista de la ley judía, que eran los 700 millones de regulaciones y reglas que tenía. En el capítulo anterior, Pablo explicó cómo Abraham fue justificado por la fe y no por la ley.
Y no se olviden que Abraham fue el padre de todos nosotros. Lo que establece esto que pasó con Abraham, una base para el argumento de Pablo sobre la libertad que recibimos cuando recibimos a Jesucristo. El capítulo 5 comienza con una declaración poderosa. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahora, vamos a pensar un poquito en Jesucristo con las espinas clavadas en la cabeza y sangrando, los clavos atravesando sus manos, sus piernas, el asesino romano clavándole una lanza en el corazón y él dejando los órganos afuera y dejando hasta la última gota de sangre. Y todo eso lo hizo por ti y por mí para que fuéramos libres. ¿Y nosotros queremos volver otra vez a la esclavitud? No creo que podamos hacer eso. Pablo contrasta la libertad en Cristo con la servidumbre a la ley. Fíjense ustedes qué lindo esto, ¿no? Pablo contrasta el decir que con Cristo somos libres, pero con la ley somos esclavos de la ley. Y él subraya que buscar la justificación a través de la ley es inútil y separa a nosotros el querer hacer eso de la gracia divina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Continúa expresando Pablo su preocupación por aquellos que promueven la circuncisión como un requisito para la salvación, desafiando directamente esta enseñanza. Pablo desafía a quien quiera que sea y en el momento que sea y en el lugar que sea, demostrándoles que la circuncisión no es un requisito para la salvación. Y de la misma forma, el seguir a otro hombre para poder llegar a alcanzar la salvación, como en algunos lugares se practica, tampoco es de Dios. El capítulo 5 también introduce la idea de vivir por el Espíritu. Y esto es algo que a todos nos tiene que interesar. En contraste con las obras de la carne. Nosotros los cristianos, y todos lo sabemos desde el principio, que hasta que nos muéramos vamos a tener una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y aquí Pablo pone énfasis en esa batalla que cada uno de nosotros tenemos. El contraste entre seguir al espíritu y el dejar que los deseos carnales nuestros triunfen sobre el espíritu. Pablo enumera una serie de obras de la carne que son comportamientos y actitudes pecaminosas y compara estas obras destructivas con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El llamado de Pablo es claro. A través de la fe en Cristo, los creyentes tenemos acceso a la libertad, y la libertad es la libertad de pecado. Pero esa libertad no debe utilizarse como una excusa para seguir pecando. Me río un poquito porque se ha dado el caso en alguna iglesia que yo fui, que
Habían cristianos que todavía pensaban que esta gracia de Dios, de Jesucristo, esta bendita gracia, era capaz de librarnos y perdonar todos nuestros pecados, y por lo tanto ellos podían ir el domingo a la iglesia y ser unos angelitos, y el lunes podían empezar a pecar porque el otro domingo iban y confesaban y la gracia los iba a salvar. Y esa no es la forma de ser cristiano ni de seguir a Jesucristo. En cambio de hacer eso, deben de vivir guiados por el Espíritu. Nosotros estamos llamados a caminar en el Espíritu. Y cuando nosotros decimos caminar en el Espíritu, muchas personas, sobre todo cuando estamos comenzando, se preguntan qué quiere decir. Bueno, si ustedes leen el fruto del Espíritu, que son los que yo leí anteriormente, se van a dar cuenta que siguiendo y haciendo cada uno y todos esos comportamientos, están caminando en el Espíritu. El capítulo 5 de Gálatas presenta una perspectiva profunda y práctica, muy profunda y muy práctica, sobre cómo vivir en la libertad de Cristo mientras se cultiva una vida que da testimonio del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de todos nosotros. En otras palabras, Pablo quiere demostrar aquí con este capítulo 5 que la libertad que Jesucristo con su sangre nos ha regalado sobre el maldito pecado se tiene que manifestar en la forma de vivir de cada uno de nosotros. Si no, no va a servir ni va a haber libertad. Y nosotros, no sé si nos podemos llamar creyentes. ¿A quién le envió Pablo este libro de los Gálatas? El apóstol Pablo envió la carta de los Gálatas, o el libro de los Gálatas, a la iglesia de la región de Galacia. Esta región está ubicada en lo que hoy es parte de Turquía, y ustedes creo que lo saben más que yo. La carta o el libro de Pablo no se dirige a una iglesia específica, sino a un conjunto de iglesias en la región. En Gálatas 1:2, Pablo escribe: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, no una sola, sino unas cuantas. Por lo tanto, la carta o el libro fue destinada a las comunidades cristianas en Galacia para abordar cuestiones teológicas y prácticas que eran cruciales en relacionarse con la fe y la libertad en Cristo. Pablo veía perfectamente que en Galacia y en estas iglesias los falsos profetas que abundaban en aquellos tiempos estaban alejando a los creyentes que recién comenzaban en la iglesia primitiva y en los primeros años a seguir a Jesucristo con sus falsedades. Y Pablo quería ponerle énfasis que la libertad y la paz la conseguimos con la gracia de Jesucristo y no con la ley. Y esa es la batalla de Pablo en Gálatas 5. Él quiere sacar a todos de la inmensidad terrible de los pecados a la bondad, a la compasión y a la misericordia de la gracia. Vamos a leer el libro de Gálatas en la Biblia del capítulo 5 al 16.
al capítulo 5, perdón, del 16 al 25. Por supuesto, aquí tienes el pasaje del capítulo 5 del libro de Gálatas de la Biblia, los versículos del 16 al 25. Y esto es importante y vamos a escucharlo, hermanos. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Esta es la lucha que nosotros hasta el último día vamos a tener. La carne en contra del espíritu, el espíritu en contra de la carne. Entonces Pablo les pone énfasis a aquella iglesia primitiva que no dejen que los engañen y que caminen en la carne, sino que caminen en el espíritu. En el 17 dice, porque el deseo de la carne está contra el espíritu, y el del espíritu está en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieras. En otras palabras, el espíritu va a estar con nosotros para que nosotros no metamos la pata, como decía mi abuela, y hagamos los deseos carnales que nosotros quisiéramos hacer. Entonces en la mañana apenas abrimos los ojos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir más que nada? Tenemos que pedir que el Espíritu Santo tome control total de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestras acciones y de nuestras palabras. Porque sin el Espíritu Santo en control de nosotros, nosotros no somos nada. Y ustedes lo saben mejor que yo. En el verso 18 dice, pero si sos guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. En otras palabras, si tú vas a estar caminando en el Espíritu, con la gracia divina de Jesucristo, tú ya no estás abajo de la ley. Tú ya no tenés que andar con un libro que tiene 800 leyes y 800 regulaciones. Ya Jesucristo pagó con su sangre. Ya no tienes que andar con la ley. Y en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos y hermanas, la lista que yo he leído es impresionantemente larga y lamentablemente ninguno de nosotros es perfecto. Y al ser imperfecto, nosotros continuamente vamos a ser tentados para que caigamos en alguna de ellas. Y si nosotros no estamos firme en el Espíritu, lo más seguro que podemos caer en una de ellas y allí apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. En el 22 dice, más el fruto del Espíritu, y sigue dando más el fruto. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley que pueda aguantar. Vuelvo a leer de vuelta, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es
paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra todas esas cosas, la carne y la ley no pueden hacer nada. Así que vamos a leer 1, 2 y 100 veces estas definiciones del fruto del Espíritu para que por repetición nuestra mente las absorba y nuestro corazón las ponga con fuego adentro de él para siempre. Vamos a hacer lo posible. En el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo sé que ustedes inmediatamente se van a acordar de Gálatas 2:20, donde dice, nos crucificamos con Jesucristo y nosotros no vivimos más, sino que quien vive dentro de este cuerpito es Jesucristo y nada más que Jesucristo. Y en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, si nosotros somos cristianos que realmente amamos a Jesucristo y decimos caminar en el Espíritu, vamos a realmente caminar en el Espíritu. ¿Y saben cómo sabemos si caminamos en el Espíritu? Bien simple. Leemos el fruto del Espíritu y todos sus componentes. Y si nosotros estamos practicándolos, entonces estamos caminando en el Espíritu y todo lo que signifique la ley que tenían antiguamente y todo lo que digan esos lobos que andan disfrazados de ovejas por ahí, no sirve de nada. Este pasaje que leí enfatiza la lucha entre la carne y el espíritu en la vida de todos nosotros los creyentes. Pablo insta a los Gálatas a vivir en el espíritu, y esa era la lucha tremenda que tenía Pablo en aquella época. Imagínense en aquella época remota que recién Jesucristo había muerto unos años atrás, donde no tenían las Biblias que tenemos nosotros, ni las computadoras, ni los teléfonos. Imagínense en esos creyentes la cantidad de esfuerzo que tenían que hacer para poder entender y practicar la fe que Pablo les iba enseñando y comunicando, y no dejar caerse en la tentación de los falsos profetas y los falsos dioses que existían por cantidades en aquel tiempo. Pablo repite y repite y repite, vivan en el Espíritu. Y es justamente, aunque les parezca mentira, en este momento en el que el mundo en que estamos viviendo es más que caótico y horrible, un momento indicado para que Pablo venga y nos vuelva a decir a nosotros, caminen en el Espíritu. Sería maravilloso. También Pablo destaca la naturaleza de las obras de la carne y contrapone el fruto del Espíritu, que son las cualidades y virtudes que el Espíritu Santo produce en la vida de nosotros. Como yo se los dije anteriormente, caminar en el Espíritu es hacer las cosas que el fruto del Espíritu dice que son. Además, Pablo exhorta a todos ellos, los exhorta a vivir una vida
pura, a vivir de acuerdo con el Espíritu, crucificando los deseos pecaminosos y permitiendo que el Espíritu sea el que guíe sus vidas. Gálatas 2:20. Creo que lo he repetido 7 millones de veces en mi vida porque tengo que recordármelo a mí. Crucificarme con Jesucristo en la cruz, dejar como quien deja un saco el cuerpo mío colgado en la cruz y decirle a Jesucristo: desde hoy en adelante yo estoy muerto y tú vives dentro de mí. Y cuando lleguemos a esa acción y a esa realización, entonces seguro que vamos a caminar y vivir en el Espíritu. Ahora, hasta este momento yo he hablado de Pablo y de Gálatas capítulo 5. Ahora yo lo que quiero saber es cómo podemos aplicar este capítulo 5 de Gálatas a nuestras vidas personales, porque esa es la forma quizás de hacer cada uno y todos los mensajes en el mundo cuando vamos a una iglesia. No solamente decir los síntomas, sino vamos a ver si podemos escuchar un tratamiento. Y vamos a ver cómo lo podemos aplicar. El capítulo 5 de Gálatas ofrece valiosa enseñanza que podemos aplicar a nuestras vidas. Aquí hay, por ejemplo, algunas de las cosas que yo les voy a decir que podemos aplicar. La primera es vivir en el Espíritu. Pablo nos insta a caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, lógicamente que somos imperfectos. Y muchos, algunas veces, nada más que diciendo una mentirita, y como dicen una mentirita chiquita, ya estamos pecando. No vayamos a confundirnos que para pecar hay que hacer algo muy, muy grande. No, cosas chiquitas pueden ser un pecado. Y Él nos insta y nos empuja, quisiera decir yo, a que vivamos en el Espíritu y que no le demos satisfacción a las cosas que la carne, que es nuestro ser pecaminoso que traemos desde la época del abuelo Adán, quiere hacer. En otras palabras, tratar de aguantarnos en la tentación. Una de las cosas que Él nos recomienda en la tentación es huir, huir, huir. Y quizás esa es una de las soluciones para no caer en los deseos carnales que queremos hacer y seguir caminando en el Espíritu. Todo esto implica buscar la guía y el poder del Espíritu Santo. Dice Dios en una parte de la Biblia: si me buscas, me encontrarás. Y el Espíritu Santo es lo mismo. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Pero hay otra parte que dice: no asfixies el Espíritu. Y esa es la parte donde la carne entra y tenemos que tener cuidado porque el Espíritu también puede ser asfixiado si nos descuidamos. Podemos orar regularmente pidiendo la dirección del Espíritu y ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones reflejan la influencia del Espíritu en vez de cederle el paso a los deseos egocéntricos y pecaminosos de la carne. Es una lucha, hermanos y hermanas, pero es una lucha que nosotros aceptamos pelear y defender y ganar cuando le abrimos el corazón a Jesucristo. Así que vamos a compartirlo y vamos a hacerlo.
En el número 2, una de las cosas que podemos aplicar es identificar y combatir las obras de la carne. El pasaje, este pasaje que hemos leído, enumera las obras de la carne como adulterio, enemistades, iras, etcétera, 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 que ya lo leímos y ustedes quizás lo saben de memoria o lo pueden ir a leer después que terminemos el mensaje. Es importante reconocer y confrontar estos patrones de comportamiento en nuestra vida. Si yo tengo un lado flojo, como decía mi tía, y yo sé que ese es el punto que me está alejando un poquito de Dios y no me deja caminar completamente en el espíritu, entonces tengo que confrontarlo a ese problema y pedirle lógicamente a Dios que nos ayude porque nosotros solos no podemos. Pero sí, nunca se olviden, 24 horas al día, 7 días a la semana tienen disponible a la Trinidad más maravillosa del cosmos. Tienen a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo para ayudarlos en todo. Y a ellos le pueden pedir que quieren caminar en el Espíritu y que los ayuden con las tentaciones de la carne. Otra de las cosas que podemos aplicar a nuestras vidas personales, cultivar el fruto del Espíritu. Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza. Y yo soy el primero que voy a decir que yo todos los días tengo que luchar contra mi carne para poder llevar adelante este maravilloso fruto del Espíritu. Todos nosotros tenemos problemas con la paciencia, tenemos problemas con la mansedumbre, tenemos paciencia con la paz, pero cuando nosotros realmente le pedimos al Espíritu que vive dentro de nosotros que nos ayude, Él nos ayuda. Él nos ayuda. No quieras pelear las tentaciones por ti mismo o misma, porque va a ser difícil y puedes caer en esa tentación. Pídele al Espíritu Santo que está dentro de ti que te ayude a decir no. Otra de las cosas que podemos sacar en conclusión es evitar el legalismo. Por ciertas razones, si hay algo que yo no me gusta para nada es el legalismo. Y a Pablo tampoco le gustaba mucho. Pablo nos advierte contra caer nuevamente en la esclavitud legalista. Y Pablo me encanta cuando usa la palabra libertad y la palabra esclavitud, porque es realmente una esclavitud el ser un legalista. El legalista sigue reglamentos, sigue regulaciones, sigue reglas y se olvida que hubo un hombre puro que dio su sangre para pagar todo. Está terminado. Ya lo pagó Jesucristo. No tenemos que dar vuelta a la cabeza y volver otra vez a la ley. Por eso evitar el legalismo es muy importante. Y hay personas que todavía se agarran, como decía un tío mío, al legalismo de una forma tal que
todo el conocimiento de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo está aquí, pero nunca lo han bajado aquí al corazón. Cuidado con el legalismo. La gracia de Jesucristo es suficiente para todo. En su lugar, recordemos que nuestra salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por nuestros propios esfuerzos. En otras palabras, cuando nosotros queremos ser legalistas, nosotros hacemos esfuerzos para poder ganar la salvación o la justificación o la santificación. Y ya Jesucristo lo pagó todo. Tú no tenés que hacer esfuerzo. Tú lo que tenés que hacer es aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas es vivir en libertad y responsabilidad. La libertad en Cristo es una excusa para pecar. Vuelvo a decir, la libertad en Cristo no es una excusa para pecar. Lo primero que dije es lo que mucha gente piensa y lo segundo es lo que es la verdad. No porque seamos libres por la sangre de Jesús, nos da el derecho a que nosotros podemos hacer un pecadito acá y un pecadito allá, sino es una oportunidad para vivir una vida en línea con la voluntad de Dios. Debemos abrazar nuestra libertad espiritual al mismo tiempo que nos responsabilizamos por nuestras acciones y elecciones. Nunca digas que Dios te dejó pecar o que Dios te hizo pecar, porque Dios no puede ser tentado y tampoco Dios va a tentar a nadie con pecar. Podemos también en otro punto renunciar a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Pablo habla de crucificar la carne en el 2:20 con sus pasiones y deseos. Esto significa tomar una decisión consciente de renunciar a los deseos pecaminosos y vivir una vida consagrada a Dios. ¿Es fácil? No, es muy difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Buscar la transformación interior es el último punto que voy a tocar. A medida que vivimos en el Espíritu, experimentamos una transformación interna. Podemos buscar activamente esta transformación a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la participación con una comunidad de hermanos o hermanas de la fe. La transformación interior es todo. Y ahí es donde vamos a Romanos 12:2, donde dice que tenemos que transformar nuestra forma de pensar a través de los pensamientos positivos de nuestro Dios. En resumen, el capítulo 5 de Gálatas nos llama a vivir una vida centrada en el Espíritu y cultivando el fruto del Espíritu y evitando las trampas, porque son trampas de Satanás que están en la carne nuestra, y evitar el legalismo. Al aplicar estos principios podemos crecer en relación con Dios y vivir de manera coherente con nuestra fe en Cristo. Hermanos y hermanas, yo espero que alguna de estas humildes palabras que yo he dicho hayan penetrado sus oídos y hayan llegado hasta
su corazoncito y que tomen sus Biblias, ábranlo en Gálatas capítulo 5, léanlo verso por verso, pidiéndole al Espíritu Santo que les ayude a entender y que les revele cada una de las palabras que están allí. Y recordemos que somos imperfectos y que tenemos una carne que es muy, muy débil y que puede ser tentada en cualquier momento. Pero también recordemos que hubo alguien que dio su última gotita de sangre en una cruz asquerosa para que nosotros hoy podamos vivir y caminar con el Espíritu Santo. Ustedes vieron todos los elementos que componen lo que es la carne, la envidia y todas las otras cosas. Y ustedes vieron los elementos que forman el fruto del Espíritu. Entonces prácticamente es nada más que ponerlos en una balanza y ver cuáles son los que tenemos que nosotros abrazar para poder decir que estamos siguiendo a Jesucristo. En el fondo y a lo último, yo puedo dar este mensaje y 1000 pastores pueden dar el mismo mensaje, pero la decisión final es tuya, tuya y tuya, como yo también la tengo que hacer. El libre albedrío nos deja ir para la carne o para el espíritu, pero la decisión está en el corazón de nosotros. Hermanos y hermanas, es un placer haber estado con ustedes y espero que alguna de estas palabritas que dije les quede en el oído y los lleven al corazón. En el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga a todos.